¿Se imaginan si nos hiciéramos chiquitos, de un tamaño en el que pudiéramos entrar y saltar entre los estantes de nuestros libreros y poder entrar en cada uno de los libros? Las emociones que viviríamos, los mundos que visitaríamos y a los que viajaríamos, el miedo que nos podrían transmitir, la alegría o incluso la tristeza. Y es hacer algo muy similar cuando estamos leyendo un libro. Y el día de hoy les quiero compartir sobre estos mundos que he visitado a lo largo del año. Se acerca el cambio de año de 2021 a 2022 y tenemos muchos deseos para el siguiente año. Pero también hay que recordar lo que hicimos en este año. Y es por eso que les quiero compartir sobre los libros que leí en este año, que bueno, son todos esos que tengo a mis espaldas y también esos que tengo por aquí. Iniciando por ejemplo, con uno que, bueno, me hizo morirme del miedo. Se trata de El tren equivocado de Jeremy Decouitt. Está publicado en Castillo. Y este es un libro que son varios cuentos en los que te van llevando por estas historias terroríficas. Que más que terror, yo creo que te maneja más que nada en el suspenso. Porque te lleva en un cuento, te lleva y te va desarrollando esa expectación de lo que va a suceder después. Y llega un punto en que te corta la historia para que tú puedas pensarlo, ¿no? Unido por un niño que se equivoca de un tren y llega a una estación, se encuentra con un viejo que es quien le cuenta todas las historias y con un final totalmente inesperado y muy terrorífico. Entonces, bueno, este es uno de los libros que, bueno, más me hizo no dormir en las noches. Así que, bueno, es un libro que si ustedes soportan mucho el miedo, les recomiendo bastante. También, como les compartí ya tiene como 1 o 2 meses en su reseña, Ana de las Tejas Verdes fue, creo que el único libro del año que me hizo llorar. Bueno, pueden ver ahí la reseña para que les pueda compartir y puedan también interesarse un poco más en Ana de las Tejas Verdes. Por favor, no se vayan directamente a esa reseña en este mismo instante. Dejen ver todo el video y ya luego se van a ese. Y por ahí suscríbanse al canal para que les pueda dar la reseña de algunos de los otros libros, ¿verdad? Y bueno, Ana de las Tejas Verdes es un libro que, bueno, para mí fue muy emotivo. Se trata sobre esta niña, Ana, que es una huérfana y llega, a un poblado llamado Abolea, donde la adoptan 2 hermanos solteros. Y bueno, ahí va a empezar a desarrollar una nueva vida después de haber estado con familias un poco violentas, también en el orfanato, donde vivió algunas experiencias un poco desalentadoras, ¿no?, para su vida. Entonces, bueno, es un libro que también me gustó mucho y me transmitió mucha emoción, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que también lo incluiría en esta lista, porque aunque es muy complicado platicar sobre algunos de los libros, porque no puedo compartirlos sobre todos los del año, porque creo que también a veces nos piden que les recomendemos nuestros 10 libros favoritos o 5 libros favoritos, y la verdad es que creo que es muy complicado, así que tuve que hacer una selección muy, pero muy rigurosa para poder platicarles sobre algunos de los libros, ¿no? También otro de los libros que me hizo también sorprenderme fue de la invención de la naturaleza, que es El nuevo mundo de Alexander von Humboldt de Andrea Wolf. Y bueno, es una biografía sobre polímata alemán. Y bueno, verán que es bastante grueso y nos habla sobre toda la vida de Alexander von Humboldt y te mete justamente en el mundo que crea Alexander von Humboldt, en el mundo que desencadena este polímata alemán. Entonces, bueno, para mí fue sorprendente descubrir este mundo y todo lo que realizó Alexander von Humboldt, ¿no?, en su época, cómo cambió la visión del mundo, ¿no? Gracias a él le debemos también la inspiración para algunos otros escritores y científicos, como puede ser, por ejemplo, Henry David Thoreau con Walden y otros que también influyeron en el movimiento ecologista, ¿no? Entonces, como Humboldt fue una gran... fue quien desencadenó muchos otros sucesos en el mundo de la ciencia, incluso debido a la personal narrative de Humboldt. Es que Darwin se embarca en el Beagle, en el barco en el que le dio la vuelta al mundo. Imagínense, sin Humboldt no hubiera habido un Darwin, lo hubieran descubierto el proceso de evolución muchos años más tarde, ¿no? Entonces, bueno, Humboldt fue quien, digamos, hizo un gran cambio en el mundo, y entonces eso me gustó muchísimo. Y como podrán ver también,
también en la reseña que tiene este libro en el canal, podrán ver que, bueno, me fascinó conocer la vida e historia de este científico alemán, ¿no? Y bueno, hablando de alemanes, también este año leí muchos libros. De hecho, fue en este año que empecé a leer a esta autora alemana llamada Cornelia Funke, que es la autora de la saga de El mundo de tinta, la saga de que es A través del espejo, la de Reckless. En el mismo mundo se desarrolla Copa de plomo y oro. También leí este de El señor de los ladrones, que es un reciente regalo y que, bueno, me gustó muchísimo el libro. Este se desarrolla en Venecia. Son niños que, digamos, son abandonados en la calle, que viven en la calle, pero tienen un señor que no saben, digamos, es su jefe, pero no saben exactamente quién es, ¿no? Entonces van a desentrañar todos los secretos también sobre esta persona, que es su jefe, ¿no? El señor de los ladrones, ¿no? Y como a final de cuentas todo se va a ir resolviendo a través también de la magia, que es algo que me gusta mucho de Cornelia Funke, ¿no? Entonces, el señor de los ladrones me interesó bastante, me picó. También de ella, por aquí leí de Peligarroso, el monstruo de tierra, que fue un libro, pues es barco de vapor, ya por eso también podemos ver la calidad del libro. Y bueno, también me fue muy gracioso leer este libro que se trata de Peligarroso, que es justamente este monstruo, que justo como le dices, la especie de los monstruos de tierra, ¿no? Entonces, cómo se interna en una casa humana, ellos viven en el jardín, tiene ahí sus otros hermanos, entonces son unos monstruos muy sucios. Entonces, bueno, es muy gracioso leer también este libro, ¿no? Bueno, Copa de plomo y oro se trata también sobre una niña que vive en Londra, que es una ciudad, digamos, paralela, porque habla de un mundo paralelo, que es justamente donde se desarrolla Reckless, que es a través del espejo, ¿no? En un espejo puedes estar en el mundo de nosotros y llegar al otro mundo, ¿no? Entonces es justamente donde se desarrolla la leyenda de la Copa de plomo y oro. Y bueno, esta niña, que es una niña pobre, que trabaja recolectando objetos valiosos que puede encontrar en el río Tames, me parece que se llama el río en el libro, y bueno, es como un mundo paralelo en donde es, digamos, como la misma geografía, pero con otros seres, ¿no? Habla de seres mágicos como los Goyle, que aparecen bastante en Reckless, ¿no? Y que son muy importantes en la saga, que bueno, es, digamos, como también muy reflexiva la saga de Reckless también, porque habla, digamos, de este enfrentamiento entre humanos y esta otra especie que son los Goyle, que son los humanos, nada más que en lugar de tener piel blanda como nosotros, tienen una piel de piedra, ¿no? Y entonces cómo se desarrolla esta guerra, y a través de la vista de Jacob Reckless, que es el personaje principal, que nació en este mundo pero se fue al otro mundo, y entonces que va viviendo todas las aventuras, poniendo en riesgo su vida, es un cazatesoros. Y bueno, a partir de ahí vamos a poder ir reflexionando un poco sobre cómo a veces, por ejemplo, como humanos vemos menos a otras personas que se salen de nuestros esquemas mentales de lo que deberían de ser, ¿no? Aunque incluso sean iguales que nosotros en mente, que sean iguales de nosotros, de desarrollados en civilizaciones, y que en realidad no son menos, ¿no? Y que hay que aprender a respetarlos. Y entonces es algo que me parece también muy interesante de Reckless, de esta saga. Hablando también de sagas de Cornelia Funke, leí la del mundo de tinta, que ahí, en lugar de a través de un espejo, llegas a este mundo, que es el mundo de tinta, a través de un libro, ¿no? Entonces, bueno, son unos libros bastante gruesos que, bueno, me picaron y tardé leyéndolos, pero en ese tiempo me picaron y no los soltaba, ¿no? Entonces, como pueden ver, tienen aquí, por ejemplo, aquí es Muerte de tinta. Y entonces me gustaron también desde las portadas, ¿no? Porque aunque son también de la colección de A la orilla del viento, es una colaboración con Ediciones Ciruela. Entonces tiene un formato muy distinto. Y me gustó tan solo desde la portada. Este es el tercer libro y último libro de esta saga. Y bueno, pueden ver las portadas con los elementos, el unicornio, el castillo ahí en medio del agua. Entonces, desde la portada te va atrapando estos libros que, bueno, me parecen muy buenos. Les recomiendo muchísimo también que lean esta saga de tinta de Cornelia Funke, porque te va a llevar por todos estos mundos mágicos en los que te puedes encontrar con seres como los gigantes, ¿no? Cornelia Funke juega mucho también con la magia, ¿no? Con las cosas que, bueno, no tenemos en este mundo, y habla de otro mundo donde nos lo podemos encontrar tanto en Reckless como en el de tinta. Y bueno, hablando también de sagas, este año me di mucho a las sagas,
porque fue también que leí esta de Harry Potter, que bueno, en un inicio no me había llamado mucho la atención, que digamos, leer la saga, pero bueno, de hecho me llegó como regalo de Reyes y lo agarré y resulta que aunque no me había llamado mucho la atención, me sorprendí al leer el primer libro, lo agarré y no pude parar de leerlo, ¿no? Hasta que acabé la saga, es que ya por fin descansé, ¿no? De hecho aquí traigo una camisa de Harry Potter, que dice Books turn muggles into wizards, ¿no? Los libros convierten los muggles, que son los, digamos, los humanos normales, comunes y corrientes, los simples mortales que no saben nada de magia, en magos, ¿no? Entonces, bueno, es algo interesante porque sí, justamente, ¿no? Nos convierten en magos. ¿Por qué? Porque nos pueden llevar a desarrollar mundos en nuestra cabeza, ¿no? Nos pueden llevar a viajar sin siquiera movernos desde nuestro sillón. Entonces, bueno, creo que sí está muy acertada, ¿no? Esa frase. Y bueno, también después, hablando de las sagas, leí esta de El libro de los héroes, de Toño Malpica, que bueno, fue muy recientemente que la terminé, lo pudieron ver por ahí en mi Instagram, los avances que tuve de ella. Y bueno, desde el caso de los 7 esqueletos decapitados con Sergio Mendoza, que es el personaje principal, no pude parar de leerlo también, hasta que acabé la saga, porque ahí van metiendo otros elementos, ¿no? Es esta lucha entre los héroes y los demonios, ¿no? Que es justamente, por eso podemos ver aquí arriba esto de el libro de los héroes, ¿no? Y de hecho tiene aquí también algunos de los estandartes que también van tomando un poco de sentido a lo largo del libro. Y la saga del libro de los héroes me gustó mucho también porque justo como les comento es este enfrentamiento entre héroes y demonios, ¿no? Que es, digamos, como entre el bien y el mal. Y bueno, lo marca bastante Toño Malpica en esta saga y habla sobre el punto de vista de Sergio Mendoza, que es, digamos, alguien que se ve envuelto de repente. Él era un niño normal, no tenía una pierna, la pierna derecha era la que le faltaba y tenía una prótesis, ¿no? Entonces él iba a la secundaria cuando de repente se ve envuelto en esta guerra entre demonios y héroes, ¿no? Entonces, como también lo va a ir enfrentando a lo largo de estos 5 libros, desde el caso policíaco de los 7 esqueletos decapitados hasta llegar a principio y fin, ¿no? Que es el 5.º libro de esta saga. Y bueno, van a ir conociendo dragones y otros demonios que, bueno, van a hacer que podamos aprender. Especialmente el 5.º libro me transmitió un mensaje muy interesante, ¿no? También, justamente, como lo comentaba aquí con otro libro, no me acuerdo con cuál era, pero como también, con Reckless, que a veces aplastamos a otros seres y literalmente aplastarlos, ¿no? Aplastamos a otros seres porque los consideramos inferiores, ¿no? Aunque también son animales como nosotros, porque de todos modos nosotros como humanos somos una especie animal, entonces, como por considerarlos inferiores a nosotros, por nosotros tener el poder de hacerlo, lo hacemos, ¿no? Entonces, eso también habla un poco en esta mediación entre la maldad y la bondad. Entonces, bueno, ahí van a aprender bastante también con un profundo mensaje del libro de los héroes y que, bueno, de hecho, a raíz del libro de los héroes, después vi que Toño Malpica publicó una foto de que le regalaron de Navidad un cabezón del personaje principal, Sergio Mendoza, y, bueno, creo que todos los fans de Toño Malpica que hicimos uno, así que, bueno, regresando también a J.K. Rowling, que es la escritora de Harry Potter, el último libro que leí en el año pasado fue el Ickabog, y de hecho fue antes de siquiera tener la saga de Harry Potter, el cual, por cierto, acabé el mero 31, así que fueron 108 el año pasado. Entonces, y recientemente sacó de El cerdito de Navidad, nos va llevando por una expedición a otros mundos también, a donde van las cosas, ¿no? Te hace valorar también las cosas que tienes. Entonces, para mí fue un libro con mucho mensaje, como también lo es el Ickabog, también, que ahí tiene la reseña para si la quieren buscar. Entonces, bueno, también me llevó por estos mundos a donde van las cosas. Me llevó al mundo de los perdidos, me parece que así se llama. Entonces, bueno, me divertí también mucho leyendo El cerdito de Navidad, conociendo a este personaje que es el cerdito Dito, y también estaba el siguiente que era Ito, ¿no? Entonces está muy divertido el libro de El cerdito en Navidad, ¿no? De hecho, tiene ahí una parte que me recordó un poco a Alicia en el País de las Maravillas, cuando uno de los personajes se hace chiquito, 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 hasta medir 20 centímetros únicamente, ¿no? Entonces me recordó un poco esta parte donde Alicia toma el verbaje donde se hace más chiquita, o cómeme y se hace más grande, ¿no? Entonces, bueno, me recordó un poco a esto. Por otro lado, también, además de
de atraparme en lo que estaba leyéndolo y dejarme también pensando por todos los datos que tiene. Está de cómics de ciencia de plagas, es de Editorial Océano, en historias gráficas, y habla, bueno, de plagas y la batalla microscópica, ¿no? Y habla aquí con los personajes principales, que es la peste bubónica y la fiebre amarilla, y cómo van a ir dándote un recorrido a lo largo del cuerpo humano. Y además, por ejemplo, algo que a mí me gustó muchísimo fue esta página donde podemos encontrar los distintos tipos de glóbulo blanco, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedes encontrar que existen los linfocitos, los monocitos, los basófilos, y bueno, tiene ahí, son 5 tipos en total de glóbulo blanco, y los linfocitos se dividen en 2, ¿no? Que son los B y los T, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes ir aprendiendo a través de esta historia en formato de cómic? Pero que, bueno, creo que es más que nada como novela gráfica. Y bueno, ahí podrás ir viendo también todo esto que puedes aprender del cuerpo humano, ¿no? Además de que puedes conocer de que la peste bubónica hay 3 tipos, ¿no? Aunque es el mismo virus, hay 3 formas de atacar, ¿no? Y que se llaman distintos, ¿no? Que era que es Yersinia pestis, que es en sí como tal la bacteria de la peste bubónica, no es virus, que es bubonia, septicémica y neumónica, ¿no? Entonces son las 3 formas de atacar de la peste bubónica, y bueno, puedes aprender también mucho a lo largo de estos cómics de ciencia, que es una colección de 5, 6 libros. Aquí, por ejemplo, tengo el del cerebro y el de dinosaurios, además de que tengo el de perros, pero no lo leí este año, sino que lo leí el año pasado, ¿no? Entonces podemos ahí ver también cómo a través de los cómics podemos aprender mucho de ciencia, ¿no? Entonces también ese fue uno de los libros que también más me gustó del año, ¿no? Y bueno, llegando a uno que también es parte de la saga, se trata de Jack Scarcha, el final es el principio. Bueno, este libro lo estuve esperando por mucho tiempo. Han de saber que uno de mis libros favoritos es la saga de El origen de los guardianes, de William Joyce. Y por mucho tiempo paseaba por las ferias antes de la pandemia y iba al estante donde estaban estos libros de Editorial Bambú y preguntaba, ¿ya está el traducido de Jack Scarcha? Me decían, no, todavía. Y así pasaron como 2, 3 años esperando el de Jack Scarcha, hasta que por fin lo pude conseguir. De hecho, en primero lo conseguí en inglés porque era el único que todavía estaba. Y bueno, ya después también tuve la oportunidad de tenerlo en español, ¿no? Para comprenderlo un poco mejor, ¿no? Porque también este año estuve también muy aplicado con el inglés para poder también darme a entender, aprender, bueno, y bueno, también ese libro que tengo de Jack Scarcha en inglés lo he estado utilizando para aprender un poco más. Bueno, por acá se me había pasado hace rato de Frankie, una novela con monstruos y panqueques, que bueno, fue una novela que me gustó muchísimo. Es una adaptación del libro de Frankenstein. Bueno, no es como una adaptación, porque una adaptación es, digamos, un resumen. De hecho, es una novela incluso más gorda que Frankenstein, y que bueno, aquí de lo que platica es una historia, digamos, distorsionada de Frankenstein, ¿no? Una historia en la que tiene que apegarse a la historia de Mary Shelley, pero en realidad termina siendo un verdadero revoltijo y te va llevando por unas puntadas muy interesantes de Toño Malpica, como es característico de él. Siempre van a tener algo gracioso dentro del libro, y este libro no es la excepción, ¿no? Entonces, bueno, Frankie, que bueno, tan solo desde la seriedad que puede ser el moderno Prometeo, ¿no? Frankie, una novela de monstruos y panqueques, ¿no? Entonces, bueno, aquí podrán verse todos estos experimentos que va a llevar a cabo Víctor Frankenstein y que quiere pasar a la historia, ¿no? Y que no se ha recordado el apellido Frankenstein como como una simple tienda de pan que hubo en Hungría o no sé, en alguna otra ciudad europea, en otro país europeo, pero no, que quiere que pase a la historia como un monstruo de los peores, ¿no? De los más famosos, ¿no? Entonces, es aquí esta novela de Frankie, que bueno, es una distorsión de Frankenstein, pero muy, muy graciosa, ¿no? Entonces, por ahí pueden ver la entrevista con Antonio Malpica, hablando sobre este libro de Frankie, que ya está en YouTube, y bueno, que tuve la oportunidad de hacérsela en la reciente FIL Guadalajara 2021, que también me puso muy contento que se haya llevado a cabo, ¿no? Y poder entrevistar a los autores, que bueno, una parte también de entrevistar a los autores es, digamos, después de las presentaciones, es, digamos, como llevar una extensión de esta
Phil a las personas que no pudieron asistir o que no asistieron para que puedan tener una probadita también de esta feria del libro, ¿no? Entonces es, digamos, como hacer llegar la Phil a otros lados, ¿no? A través de las plataformas digitales. Entonces, bueno, también ahí tuve la oportunidad de entrevistar a Toño sobre Frankie. Y bueno, hablando de otro del que también tuve la oportunidad de entrevistar al autor sobre ese libro, es Salvajes, de Antonio Ramos Revillas, que también pueden encontrar la entrevista en YouTube, que es de la colección de A Través del Espejo en el Fondo de Cultura Económica. Y bueno, Salvajes habla sobre un niño, Efraín, que vive en el Cerro de la Silla, en Nuevo León, pero es en una comunidad, en una colonia que es muy, pero muy pobre, ¿no? Que también tiene este elemento del narcotráfico, y por eso es que, por ejemplo, cuando van a la ciudad, al centro, es que no son muy bien recibidos, ¿no? Por la forma de vestir, por no tener más oportunidades, ¿no? Entonces es un libro que también aborda este tema de la discriminación, de cómo a veces esas personas realmente quieren salir adelante, pero a veces la sociedad no se lo permite. Entonces, bueno, Salvajes de Antonio Ramos Revillas es una forma también muy interesante de concientizarnos sobre distintas problemáticas sociales. Por cierto, de Antonio Ramos Revillas también leí este libro de La Dama de la Selva, que también, bueno, es un libro de la colección de A la Orilla del Viento, y bueno, también me gustó bastante, ¿no? Por ahí también lo podrían buscar, que también, bueno, Antonio Ramos Revillas, me empezó a gustar también sus libros, y espero pronto conseguir más de él. Y bueno, también en este año les hice la reseña sobre La Guerra que Salvó Mi Vida, que lo releí a principios de año, porque ya lo había leído el año pasado. Y luego me encontré con la segunda parte en la FIL Guadalajara, que se trata de La Guerra que al fin gané. Es esta serie de Kimberly Brubaker Bradley, y bueno, es de los últimos que leí también en el año. Y bueno, es esta continuación de la historia de Ada, que es la niña que tuvo que escapar de Londres hacia el pueblo de Kent para poder sobrevivir a la guerra, ¿no? Esta niña con el pie sambo, y cómo también estos elementos tan importantes en la historia como el pie sambo empiezan a transformarse, ¿no? Para no spoilerles también la historia, es muy buen libro, La Guerra que al fin gané. Cronológicamente empieza justo donde se acaba La Guerra que Salvó Mi Vida, y bueno, la retoma desde ese punto y te va llevando por otras experiencias muy interesantes al lado de Ada y bueno, los demás habitantes de la familia, los demás habitantes del pueblo de Kent, ¿no? Entonces, bueno, estos también fue uno de los libros que me gustaron en este año encontrar, y bueno, también uno de los libros que, bueno, me gustó bastante fue este de Ozono, de Leticia Tolot, que bueno, tuve la oportunidad de conocerla allá en la FIL Guadalajara. Justo en ese día conocí a Leticia, conocí también a Andrés Acosta, que también conocí a Enrique Escalona. Entonces, bueno, fue ahí un día que, bueno, me gustó mucho también conocer a estos autores, y conocí a Leticia, y bueno, tuve la oportunidad de leer su libro de Ozono, el cual se lo agradezco muchísimo a Leticia. Y bueno, Ozono fue un libro que, bueno, se habla sobre una sociedad futurista en la que ya el mundo está tan contaminado, pero tan contaminado, que tienen que, digamos, poner unas cúpulas de una materia que ahorita no me acuerdo su nombre, pero es, digamos, como una especie de semiviviente, esa cúpula para poderse cubrir de las radiaciones ultravioleta, ¿no? Entonces habla sobre la vida de esta niña que tiene un nombre raro, Nae, y su madre Lua, son los que van a vivir esta aventura, ¿no? Entonces, como es esa vida adentro de la ciudad, y tienen, digamos, ya no tienen campos de cosecha, ¿no? Tienen unas impresoras de comida que, con una materia que nadie sabe de dónde viene, pero tampoco nadie se lo pregunta, les crean esta comida, ¿no? Entonces va a descubrir un gran secreto después de un accidente en el que se salen de esta burbuja en la que viven, justamente, ¿no? Esa burbuja de forma real y también de forma metafórica, porque también nadie se da cuenta de lo que hay alrededor, ¿no? Es esa burbuja. De hecho, hasta dicen que es peligroso mirar afuera, ¿no? De esa burbuja, ¿no? Entonces es como vivir en una burbuja social. De hecho, fíjense que no me había dado mucho cuenta de ello, de que también es una burbuja metafórica. Así que pueden encontrar también aquí un gran mensaje, y va a descubrir un gran secreto de lo que oculta estas máquinas impresoras de comida, ¿no? Entonces, bueno, además de tener una portada que me gustó muchísimo, que mientras lo estaba leyendo de repente
acababa capítulo y estaba así y de repente ¡pam!, a ver la portada y me quedaba así mucho tiempo viendo la portada, así que me atrapó muchísimo este libro. Y bueno, ahí justo atrás de Ozono estaba de las aventuras de Cebollino de Gianni Rodari. Si pudieron ver mi reseña, también pudieron ver la emoción que me causó leer de Gianni Rodari. Yo no conocía a Gianni Rodari, es este escritor italiano que vivió en la época en la que aún estaba el fascismo presente. Entonces, bueno, en Las aventuras de Cebollino habla sobre este personaje, es un niño, ¿no? Es un niño rebelde, que se trata de Cebollino, y va a enfrentar a las autoridades, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho, en especial, porque Gianni Rodari no subestima la inteligencia del niño, ¿no? Fue una de las primeras personas en su época en empezar a valorar la inteligencia del niño, de que el niño podía entender problemas políticos, de que el niño le podía hacer también cara, no solo entenderlo y quedarse callado, ¿no? Sino que también podía expresarse, ¿no? Entonces, bueno, este libro también me transmitió mucho ese mensaje y me pareció muy importante compartírselo, ¿no? Porque para mi punto de vista, Gianni Rodari empezó a cambiar, a hacer un cambio, ¿no? En que los niños también podemos comprender, ¿no? Que es algo que actualmente seguimos defendiendo como niños y niñas, ¿no? Nuestros derechos, de que también tenemos el derecho a la libertad de expresión, cosa que muchas veces no nos dejan ejercer con total libertad, ¿no? Y bueno, eso también me lleva a otros de los eventos que se han realizado en este año en Polimateando. El evento de Celebremos Diferente, para celebrar justamente el Día del Niño, pues celebrándolo de una forma en el que los niños también tenemos la importancia, también tenemos esa oportunidad de hablar, esa oportunidad de defender nuestros propios derechos, ¿no? Y para que sean válidos, ¿no? Cosa que muchas veces no se hace, ¿no? Y no se respeta con total libertad. Entonces, bueno, esto fue algo que también tengo presente en el proyecto de Polimateando, que también es el hecho de defender los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y bueno, antes de ya hablar también un poco de los otros proyectos que se han realizado en Polimateando, me gustaría compartirles que además de estos libros también he tenido la oportunidad de disfrutar de algunos libros álbum, como lo puede ser también que tuve la oportunidad de conseguir, El bestiario de seres fantásticos mexicanos de Norma Muñoz Ledo, y con unas grandes ilustraciones de Israel Barrón, como podrán ver por acá, este ilustrador que es del estado de Hidalgo, pero actualmente radica en la ciudad de Jalapa, aquí en Veracruz, y bueno, podrán ver la gran calidad de sus ilustraciones, ¿no? Y además del formato del libro, y tuve la gran oportunidad de conseguirlo en la Feria del Libro del Zócalo, que de hecho fue, creo que la primera feria del libro presencial que visité después de la pandemia, así que me dio mucho gusto encontrarme también con otros amigos del ámbito, y además de también en la FIL Guadalajara, que fue de las primeras que se realizaron presenciales. Bueno, también está el encargo, que aunque ya la había leído desde el año pasado, este año tuve la oportunidad de presentar a la autora Claudia Rueda, y además de que este libro fue mencionado en Cuatro Gatos, entonces bueno, tuve el honor de presentarla en la Feria Nacional del Libro de aquí de Jalapa en este mismo año, así que bueno, por ahí tuve el gran honor de presentarla y bueno, me dio muchísimo gusto hacerlo, ¿no? También tuve la oportunidad de leer este libro de La maleta de Grisneylor Ballesteros, que bueno, me gustó muchísimo esta editorial Letra y habla justamente sobre la migración, ¿no? Con estas portadas tan bonitas que pueden ver ahí por ahí la reseña que también tiene este libro álbum en el canal. Y bueno, también que compartimos en Lecturas de Tetera, El destino de Fausto, el cual también le agradezco muchísimo a la librería de Libronautas, la cual pude visitar en el año, ¿no? Entonces, bueno, El destino de Fausto es un libro de Oliver Jeffers que nos habla también un poco sobre, fíjense que en este video estuvo muy presente como los hombres, como tal, como especie, los humanos, tenemos esta necesidad de sentirnos poderosos, ¿no? Al tener el poder de estar sobre algunas otras especies, ya sean flores, ya sean plantas, animales, etcétera, siempre que podemos tener el poder sobre ellos, lo ejercemos de una forma no siempre muy amable, ¿no? Entonces, creo que, bueno, es algo que podemos aprender a lo largo de los libros, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que en 3 de los libros que les comenté el día de hoy, y bueno, 2 de ellos sagas, podemos aprender esto, ¿no?
fíjense que no había encontrado esta relación como muy clara. Y bueno, además de algunos otros libros que tengo por atrás, empecé la saga también de una serie de eventos desafortunados de Lemony Snicket, que bueno, nada más tengo 4 y bueno, estos he leído 3 en el año. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de leer muchos otros que si, bueno, los menciono, haría aún más largo el video, que ya de por sí es bastante largo, ¿no? Entonces, bueno, como bien lo dice también el nombre del proyecto, Polimateando, podemos ver que polimatear es justamente el jugar a ser polímatas, ¿no? El conocer sobre humanidades, ciencia, artes, ¿no? Entonces, es justamente también lo que he incluido en el proyecto a lo largo del año, ¿no? Por ejemplo, en enero realizamos el festival de la ciencia, Polimateando, en el que pudimos aprender sobre el origen de la vida, simetrías que nos compartieron, hay algunos que nos dieron charlas y que bueno, tuve ahí la emoción de estar compartiéndolo con ustedes. También tuvimos algunas recomendaciones de libro por parte también de José Manuel Posadas, y bueno, tuvimos ahí varios expositores que nos hablaron desde el universo hasta tiempos muy remotos con el origen de la vida, y ideas que son, por ejemplo, la simetría, ¿no? Las matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, me gustó muchísimo también compartir sobre la ciencia, ¿no? Además de que podemos también a través de los libros aprender ciencia, historia, filosofía, ¿no? Entonces, como los libros siempre relacionan todo, ¿no? En los libros nos podemos encontrar con todos los temas, ¿no? Ya luego también hicimos el Festival de los Libros, donde pudimos ver todo lo que hay alrededor de un libro, ¿no? Desde el escritor, que es, digamos, como lo que a veces con lo único que nos quedamos, pero también vemos al editor, el ilustrador, el narrador, el cuentacuentos, etcétera, ¿no? Todos los que hay en difusión y en el proceso de creación de un libro, ¿no? Entonces, es, digamos, como lo que hay atrás, a un lado, arriba, abajo, adelante de un libro, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante también poder conocer todo esto que hay alrededor del mundo, que me encanta también, y espero que a ustedes también, el de los libros, ¿no? Luego también hicimos el Celebremos Diferente, en el que defendimos nuestros derechos, hablamos, y es, digamos, hacer esta conciencia para los adultos de que también la opinión de niños y niñas cuenta, ¿no? Que no solo somos ahí seres que cuando ya cumplen los 18 años de repente ya tienen una capacidad cerebral distinta, ¿no? Sino que tenemos la oportunidad de opinar, que tenemos esa capacidad de entender los problemas que nos rodean, ¿no? Entonces, es una parte de ello, de concientizar de que nosotros también opinamos y que nosotros también contamos, ¿no? Y bueno, eso se desarrolló en el Celebremos Diferente. También de ahí hicimos en el proyecto de Polimateando el ciclo de conferencias filosóficas, el despertar, en el que, bueno, abordamos la filosofía, que a mí se me hace fundamental, además de la ciencia y otros temas, como también lo puede ser la literatura, que es una forma básica también de, al estar preguntándonos qué es la base de la filosofía, el porqué de las cosas, podemos desarrollar un pensamiento crítico, ¿no? Que es algo que también les he comentado muchísimo aquí en Polimateando, que es el hecho de que al desarrollar un pensamiento crítico, creo que nosotros podemos generar una mejor sociedad. ¿Por qué? Porque al preguntarnos las cosas estamos haciéndolo porque realmente nosotros lo deseamos, no porque los demás lo dicen, no porque alguien me dijo que era lo que tenía que hacer, no, sino porque es realmente lo que yo deseo hacer, porque es realmente lo que yo voy a hacer, porque yo quiero, porque yo lo he pensado, porque yo lo he reflexionado a un punto en el que yo estoy convencido de que es lo mejor para mí, ¿no? Entonces, creo que al desarrollar estas preguntas nosotros podemos desarrollar este pensamiento crítico, ¿no? Y que es lo que también podemos hacer a través de los libros, de la ciencia, porque la ciencia también se basa justamente en el porqué de las cosas, ¿no? En tratar de explicar el porqué, ¿no? Entonces, por eso es que creo que es muy importante ello, ¿no? Además de que, bueno, he tenido también la oportunidad de participar con presentaciones del libro, colaborando con algunas editoriales, como puede ser Porrúa, que también tuve la oportunidad de presentar los 2 libros de Miguel Ángel Galfeas, Timothy y Necrópolis, también colaborando con Editorial Océano, HarperCollins, Letra, Picarona, además de la editorial colombiana que tuve la oportunidad de conocer en la FIL Guadalajara, el Dulo Books, a quienes también les agradezco muchísimo la oportunidad de colaborar con ustedes. Y bueno, gracias también a todos ustedes, porque gracias a ustedes es que también les he estado haciendo algunas otras recomendaciones de libros, he podido platicar con algunos de ustedes y poder recomendarles, poder platicar, hacer estos diálogos en los que podemos intercambiar ideas de lo que nos parecen los libros, ¿no? Entonces,
Fue un año que también, bueno, disfruté muchísimo, fue un año muy productivo, en el que leí bastante, y además de que, como les digo, también tuve la oportunidad de colaborar realizando también, por ejemplo, las cápsulas de Ágora Espiralidoso, en las cuales fue un gran trabajo para desarrollar estas cápsulas de interconexión. Actualmente también estamos desarrollando, va a durar hasta febrero, estas que ahora son presenciales, y bueno, el realizar estas conexiones entre los distintos ámbitos del conocimiento, ¿no? Filosofía, ciencia, arte, literatura, etcétera, ¿no? Entonces, para mí fue de mucho gusto poder realizar todos estos proyectos, realizar todos estos trabajos, ¿no? Y bueno, el tratar de mantener siempre la curiosidad despierta, ¿no? Que también es algo que les he mencionado mucho aquí, justo por eso también el lema de Polimateando, ¿no? El despertar de la curiosidad, como bien decía Pepe Gordon en la entrevista que le tuve la oportunidad de realizar, ¿no? Quitarnos ese smog de los ojos, poder ver claramente lo que nos rodea, ¿no? Esa curiosidad siempre es muy importante, es, digamos, como esas luces que nos van a permitir, incluso entre las tinieblas, ver todo lo que nos rodea, ¿no? Siempre estar despiertos por la vida, llevar esos faros que nos van a acompañar a todos lados, incluso entre las más profundas tinieblas, que también me recuerda el título del libro de Toño Malpica, que por ahí aprovecho a recomendarles, La más densa tiniebla, la tiene Editorial Naranjo, y bueno, está también muy bueno el libro, es un formato bastante grande, pero también es un libro que tiene algunas ilustraciones, sí, pero no es como tal un libro álbum, ¿no? Como también acaba de sacar un libro llamado Polvo, que también tiene un formato muy singular, esta novela de Polvo, que es así horizontal, que bueno, aunque lo conseguí en la FIL Guadalajara, no se pueden leer todos los libros de un sopetón, así que ahí lo tengo también entre mi lista para el 2022, que también tiene un formato singular, ¿no? Entonces, como también las novelas pueden ser de todos los tamaños, ¿no? Así como también podemos en la vida ir aprendiendo de absolutamente todo, ¿no? Desde aprender de un libro vertical, un libro horizontal, así, por ejemplo, estás de viaje, estás esperando el camión, estás simplemente en tu casa, poder voltear al cielo y aprender de las estrellas, poder voltear al piso y volverte entomólogo por un momento, ¿no? Entonces, aprender de todo lo que nos rodea, ¿no? De cualquier persona, desde alguien que está dando una cátedra en el auditorio más importante, también de la persona que nos da un consejo en la calle o en el camión. De esa forma podemos ir aprendiendo de todo en la vida, ¿no? Poder tener estos ojos abiertos y esta disposición a que todos y todos nos pueden aportar algo, ¿no? Nos pueden enseñar, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante con los que podemos ir empezando el año y también terminarlo. También, por ejemplo, si tienen eventos culturales en la ciudad, en la colonia o en algún lugar que es en donde estés viviendo, si por ejemplo llevan una obra de teatro, van a ver una obra de títeres o algo similar, eventos culturales, siempre traten de asistir, porque creo que a partir de ahí podemos ir también aprendiendo más, y justo como les digo, ¿no? En estos entornos en los que también vamos a ir viviendo, podemos ir aprendiendo sobre ello, ¿no? Si por ejemplo llevan la obra de teatro, llevan una feria del libro, quizá lleven una librería y abran algo y hagan un evento, un grupo musical, simplemente, todo ello que nos puede ir aportando una enseñanza y nos va generando un entorno muy importante para también nuestro desarrollo. Así que, bueno, así que cualquier evento que haya por ahí, los invito a que asistan, ¿no? Porque a veces también creo que es algo frustrante que a veces se desarrollan eventos culturales, que es para un bien mayor, pero a veces no hay personas, ¿no? Entonces, los invito a que vayan y que puedan darse la oportunidad de aprender, de conocer otros eventos, entornos, ¿no? Que haya a su alrededor. Así que, bueno, los invito a que asistan y que también se suscriban a Polimateando, porque eso también es parte de su entorno, que estén suscritos y que incluso en las notificaciones de su celular, en el Face, en el Instagram, también les aparezcan las de YouTube de Polimateando. Así que, bueno, suscríbanse y activen la campanita con todas las notificaciones. Así que les agradezco mucho que hagan eso y también le den manita arriba a este video y que, bueno, nos podamos ver próximamente en el año que viene con muchas recomendaciones del libro. Estén pendientes porque también vamos a desarrollar el Festival de la Ciencia número 2. Así que, bueno, estén pendientes a las redes de Polimateando, el despertar de la curiosidad, y no olviden que los libros siempre nos convierten, aunque seamos muggles, nos pueden convertir en magos. Así que, bueno, háganse chiquitos y viajen por todos los mundos de los libros de su librero. Así que nos vemos hasta la próxima.